Buenas tardes, hermanos. En esta tarde vamos a continuar con nuestro ciclo de tiempos del fin, hoy mirando el tema de condiciones previas en la iglesia al retorno del Señor. Para eso quiero, por favor, que me acompañen al Evangelio de Mateo en el capítulo 24, versículo 12. Vamos a dar un viaje por algunos textos bíblicos que nos hablarán a nosotros cuál es el clímax antes de la venida del Señor Jesús. Mateo 24:12 dice: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3 dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículos 7 y 8 dice: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Bien, estos tres pasajes que hemos observado nos hablan tres grandes verdades, que son condiciones previas al retorno del Señor. Número uno, la Biblia nos dice que habrá antes una gran apostasía. Número dos, nos dice que el espíritu de anticristo estará operando en muchos corazones, o también llamado el misterio de iniquidad. ¿Por qué misterio? Porque está encubierto, porque está actuando secretamente. Número tres, la manifestación del anticristo como tal. Ahora bien, la palabra apostasía viene del griego, así tal cual como se oye apostasía, que significa separarse de la verdad o salirse del camino. En Gálatas capítulo 4, versículo 6 nos dice la Biblia que, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. En el caso de un cristiano, un hijo de Dios, sabemos que desde nuestra conversión, desde el momento, desde el día en que nacimos de nuevo, Dios nos ha dado su Santo Espíritu, el cual nos ha metido en una relación especial con Dios, en una relación de amistad, de compañerismo, de cariño, de afecto, de amor, en la cual Él es el que nos induce, nos inspira, nos atrae a las cosas de Dios. Por eso es que cuando nos hemos convertido en cristianos verdaderos, nos gusta orar, nos gusta estudiar la Biblia, nos gusta reunirnos con otros hermanos, amamos el ver a un alma que se convierte a Dios también, predicar el Evangelio, mirar juntamente con otros hermanos cómo Dios mete su mano en una forma maravillosa en nuestras vidas, cómo Dios está con nosotros, cómo lo alabamos, lo adoramos, cómo podemos sentir su presencia, tantas cosas, hermanos. De tal forma que podemos clamar a Abba Padre por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. En otras palabras, el Espíritu opera en los hijos de Dios. Pero, ¿qué pasa si nosotros ese bendito Espíritu lo contristamos o lo alejamos de nuestras vidas cuando empezamos o jugamos con el pecado? Efesios 4:30 dice claramente: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y también dice 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 19 al 20, que no apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías. Es decir, si nosotros apagamos al Espíritu, lo contristamos a causa del pecado, le abrimos la puerta nuevamente al pecado en alguna manera y
seguimos viviendo una vida en donde nuestro corazón prácticamente se va apartando cada vez más y más de Dios. No importa seguir yendo a la iglesia o seguir teniendo alguna especie de comunión todavía con algunas personas, aparentemente. Pero si nuestro corazón se ha apartado de Dios, estamos en un grave peligro porque el Espíritu Santo opera en los hijos de Dios. Pero no solamente es la única influencia espiritual que hay en la tierra ahora mismo, sino sabemos, y ya hemos hablado en otras ocasiones de cómo aún el diablo tiene todo un ejército también que lo hemos visto manifestado quizás en demonios o simplemente potestades superiores, potestades que están aún influenciando en el mundo, en la tierra. Sin embargo, nos queremos referir específicamente al espíritu de anticristo, que es lo que realmente quien va a predominar y va a estar prácticamente en estos días teniendo una gran influencia y preparando el camino para la manifestación física del anticristo. Dice primera de Juan 4:3 que y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Entonces vemos cómo la Biblia nos habla que el espíritu de anticristo ya está operando. ¿Cómo se manifiesta? Bueno, dice que todo espíritu que no confiese que Jesucristo ha venido en carne. O sea, empieza la apostasía en el corazón. Cuando un corazón o cuando una vida solamente pronuncia o manifiesta acerca de Jesucristo, de labios para afuera, pero no vive en una vida correspondiente a lo que confiesa con sus labios, definitivamente el tal se ha apartado del camino y no camina más con Dios. Cuando una persona no tiene bajo su vida, no está bajo el señorío absoluto, total del Señor Jesucristo, esta persona no confiesa que Jesucristo ha venido en carne. Tal caminata no es de Dios más. Es el espíritu de anticristo, el cual opera ya ahora mismo en el mundo. Si hoy hemos visto la salida de tantos falsos profetas y maestros, de tanta apostasía en la iglesia, que no es el momento en esta plática, pero lo vemos en la música del mundo infiltrada en la iglesia, lo vemos en falsos ministros solamente que están interesados por el dinero de la gente, lo vemos en gran cantidad de personas que dicen ser cristianos, pero que viven una vida conforme todavía a este mundo, viviendo todavía en sus pecados o encubiertamente o con una doble vida. Vemos entonces que eso es precisamente no confesar a Jesucristo venido en carne, no reconocerlo como el Mesías, como el amo, como el Señor, como el amo absoluto de nuestras vidas. De tal forma que entonces hemos explicado qué es no confesar a Jesucristo, que Él ha venido en carne, puesto que ya hemos dicho, número uno, que no se trata solamente de confesarle con nuestros labios. Se trata de cuando vives una vida sujeta en una forma total al señorío de Jesucristo. Cuando esto no lo hay, el espíritu de anticristo está operando ya en ese corazón. La Biblia nos dice claramente en primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 18, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, por esto sabemos que es el último
tiempo. En otras palabras, la gran apostasía. La palabra Cristo debemos de recordar que realmente de su original viene de la palabra ungido. Cuando estamos hablando acerca del espíritu de anticristo y que se han manifestado muchos anticristos, es decir, muchas personas que se dicen ser de labios, que pronuncian el nombre de Cristo de labios, pero su corazón está lejos de él, que prácticamente están teniendo una vida doble apartada de Dios. Vemos entonces cómo así como opera el Espíritu Santo en los hijos de Dios influenciándolos, cuando nosotros nos apartamos de Dios y contristamos al Señor, apagamos al Espíritu Santo, podemos mirar entonces cómo entonces se manifiesta prácticamente el espíritu de anticristo. Signos claros, un amor al mundo. Cuando hay un amor al mundo en un corazón que se dice ser de Dios, debes de entenderlo claramente. Realmente el amor del Padre no está en ese corazón. Cuando una persona vive para los deseos de la carne, los deseos de sus ojos, la codicia, la lujuria, la lascivia, la pornografía, tantas cosas que pueden entrar dentro de esta categoría. La vanagloria misma de la vida, para el materialismo, para una vida egoísta, centrada solamente en sí mismo. Debes saber que tal conversión o que tal persona se ha apartado del camino de Dios. Dios es suficientemente fuerte y grande, definitivamente, porque no hay nadie más grande que Él. Él es todopoderoso. Él puede hacerte permanecer, pase lo que pase. Aún antes este mundo y sus deseos pasarán, pero el que hace la voluntad de Dios no va a pasar. El principal blanco del anticristo, no solamente en su manifestación, porque en su manifestación aún nos habla, por ejemplo, en 2 Tesalonicenses 2:4, que el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. El principal blanco del anticristo entonces será aquellos que aman y que adoran a Dios en espíritu y en verdad. Por siglos, Satanás ha codiciado ese lugar, ha querido la adoración prácticamente del hombre. Se atrevió aún en la tentación de la primera venida de Cristo, cuando vino el Señor como hombre, Jesucristo hombre, a tentarlo, ofreciéndole aún todos los reinos del mundo, con tal de que él le adorase. A ese grado ha llegado Satanás. Entonces, no tengas la menor duda que aún intentará también que el pueblo de Dios prácticamente se postre y adore o que reconozca a este personaje. Pero no solamente en su manifestación física, sino lo vemos ya como ahora el espíritu de anticristo opera en el corazón de una persona que se aparta de Dios. Porque ¿quién es el que, recordemos que el templo principal no es aquel que se construye con manos hechas de hombre, que seguramente se va a construir también allá en Jerusalén, nuevamente el tercer templo, pero ahora mismo el templo que le interesa grandemente a Dios es el de tu corazón. Y es ahí donde se asienta este espíritu de anticristo morando y moviendo a muchas personas prácticamente cada vez a ser más desleales o más impíos o andar más encubiertamente o con mayor hipocresía o vaya, ese ambiente que ahora vemos de tanta división, de tanta gente que habla a las espaldas de otro, mentiras, engaños, celos, detracciones, diversos pecados claramente manifestados en la Biblia que la Escritura dice en Efesios 4 que hemos visto,
son cosas que contristan al espíritu, que apagan al espíritu cuando no se hace caso y no hay arrepentimiento por ello. Vemos entonces cómo los corazones están siendo preparados para la manifestación del anticristo. ¿Cuáles serán los frutos o cuáles son los frutos mismos? Segunda de Pedro 2:17 nos dice, estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. ¿Has visto gente que habla mucho o puede hablar con muchas palabras religiosas o hasta de la Biblia, pero sin embargo su vida no corresponde a lo que dice? La Biblia dice fuente sin agua. Lo normal es que una nube, una fuente tenga agua. Si no hay agua, si esas nubes no traen nada en sí, solamente están siendo empujadas, como dice la figura que está tomando aquí el apóstol Pedro, para decir solamente son empujadas por la tormenta, por el espíritu de este mundo que ahora opera. Pero es terrible el destino, porque dice, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. En segunda de Pedro 2:20 al 22 dice, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, y su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo, en el cieno, perdón. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. De tal forma que vemos entonces cómo cuando se vive así de esta forma, uno contrista al Señor. Te apartas en tu corazón de Dios. Y por eso, 1 Corintios 3:16, el Señor nos dice, ¿no sabéis que sois templos de Dios? O sea, ¿quién es el templo de Dios? Ustedes, el cuerpo de Cristo, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros, de tal forma que cuando esto no se cuida, ¿dónde crees que se va a querer sentar el espíritu de anticristo? En los corazones de los que un día fueron libertados y salvos por Dios. Porque los corazones de los cristianos son el templo de Dios, donde Dios mora, y entonces donde Dios habita y está su presencia, y Él se llama Dios de ellos, y ellos son pueblo de Dios, es decir, cada uno de nosotros. ¿No sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? De tal forma que por eso la Biblia nos insta a que no solamente el día de nuestra conversión aceptamos la salvación, vimos al Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, sino también como nuestro Señor. Y así debemos de permanecer siempre bajo el señorío de Cristo. El salirnos del señorío de Cristo es, ya lo hemos visto en esta palabra, es tan delicado, es tan peligroso, apagar al espíritu, apartarlo, contristarlo. Y otro espíritu ya hemos visto cómo está ahora trabajando en los corazones de muchos. Por eso es que hoy vemos demasiadas congregaciones, mega iglesias, que no solamente hay espectáculos, que son una copia del mundo. Vemos hasta, veía en otra ocasión un video
de una gran congregación muy famosa que haciendo una especie también como de striptease, cosas abominables dentro de la casa de Dios. Cantantes, salmistas que empezaron un día bien con Dios, hoy prácticamente conformándose a este mundo y diciendo también que ahora quieren cantar música más mundana, más inclusiva. Organizaciones completas que ahora también permiten todo lo que este mundo permite, todas las desviaciones sexuales, todo el abuso en niños, en infantes, cosas abominables y horribles. Desde eso que es tan escandaloso hasta el que anda simuladamente, hipócritamente, viviendo una vida doble, una vida terrible en su casa. Es uno en su casa, es otro en la iglesia. Es uno en la calle, es otro en la iglesia. Estos son días de una gran apostasía. Eres templo del Espíritu. Si tú eres un hijo de Dios, cuida el estado de tu corazón, amado. Apocalipsis capítulo 3, versículo 3 nos dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Ahí mismo en el verso 5 dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ese texto, ese verso 5 es muy revelador, lo cual nos quiere decir que es posible ser borrados del libro de la vida. ¿Cuándo? Cuando no cuidamos nuestra salvación con temor y temblor. Cuando nos volvemos indolentes y mundanos. Cuando nos apartamos de nuestro Dios y a pesar de la insistencia del Espíritu de esos momentos donde redarguye, reprende, donde te exhorta en tu conciencia, donde te señala, ya sea a través de una predicación, de un pastor, de un hermano, o simplemente aún la reprensión de tu propio corazón, de muchas veces darte cuenta cómo estás, mas sin embargo no haces nada por resolverlo, no buscas ayuda, no buscas a Dios, no clamas a Él pidiendo su ayuda para sacarte del estado en el que te puedas encontrar. Es muy peligroso para cualquiera de nosotros esto, hermanos. Estamos en días muy difíciles, estamos en días peligrosos. El llamado con estas enseñanzas, como ya lo hemos manifestado, no solamente es estudiar el fin, como si fuese un propósito morboso que está de moda para muchos. No, nuestro fin es un fin definitivamente orientado a buscar a Dios. Es un fin a prepararnos para la venida del Señor. Es un fin a lo que debemos de hacer mientras que el Señor regresa. Es un fin de cuidarnos. Es un fin o tiene una finalidad de ser personas que aprenden a ver las exhortaciones de la Biblia como las vemos ahora y estar preparados para que aquel día no nos sorprenda como ladrón. Dice también la Biblia en Apocalipsis 3, verso 10 al 11, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Podrá venir lo que quieras. Podrá, junto con esta apostasía, como la Biblia dice también, podrá darse la manifestación del hombre de pecado. Podrán venir días extremadamente difíciles, cual nunca los han habido. Podrá aún también los montes trasladarse al mar, pero nosotros debemos de buscar a Dios y de confiar, porque el Señor
dice claramente: yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Así que sea antes, sea durante o sea después de todas estas cosas, independientemente de la postura por la cual, si tú has estudiado la Biblia y has sido serio con esto, puedas tener, lo que creo que todos sabemos es que Cristo viene pronto. Creo que todos coincidimos en la gran verdad de estar preparados y listos para la venida del Señor. Eso es lo que importa. Estar listos para el momento en el cual el Señor decida volver por su pueblo. Hermano, toma muy en cuenta esta palabra. Te pido de corazón que estudies la palabra de Dios y que busques al Señor, que ores sin cesar. Es un tiempo para orar, es un tiempo para ayunar, es un tiempo para estudiar las Escrituras con completa seriedad, es un tiempo para predicar, para preocuparnos por nuestros familiares, amigos, vecinos, por toda persona, para que el Evangelio corra y la palabra de Dios sea predicada. Que Dios te bendiga, amado hermano. Padre, te damos gracias por tu santa palabra. Continúa alumbrándonos, Señor, por medio de tu Espíritu con ella. Te damos gracias, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, amado hermano.